Esta es la clase número 4 de la materia de ser social y sociedad, ¿ok? El día de hoy vamos a empezar directamente con las guías. Vamos a contestar la guía número 4 y también vamos a contestar la guía extra para que las tengan ahí en la mano, ¿ok? Les comparto aquí mi presentación, denme un segundo. Listo, ya la estarán viendo por ahí en unos momentitos. Ahí está. Esta es la clase número 4 entonces, y vamos a comenzar con un video. Este video es como la introducción de la materia, pero a mí me gustó ponerla hasta el final, porque ya les hablan de temas que ustedes ya conocen, ¿sí? Si se los hubiera puesto al principio, pues a lo mejor era como, ay, todo eso vamos a ver, es como muy complicado y cosas por el estilo. Entonces, para evitar cosas, les voy a compartir entonces este videíto. Es corto, pero nos hace un resumen muy bueno. Organized, I'll start working on my Sí se escucha, thesis. ¿verdad? Grammarly will ensure you. Ser social y sociedad. ¿Te has preguntado por qué piensas y actúas de la forma en que lo haces? ¿Sabes por qué en algunos estados de la República Mexicana se venden o intercambian a las mujeres? ¿Conoces el origen de la existencia de la electricidad y el uso de aparatos electrónicos e Internet? En el módulo Ser Social y Sociedad, conocerás los orígenes de la sociedad y sus procesos, hasta llegar al estudio de la realidad actual. Aprenderás a ser crítico sobre las diferentes formas de relacionarnos en sociedad mediante el análisis de aspectos tecnológicos, laborales y culturales. Objetivo. Identificarás qué es ser social, analizando tu participación en diferentes estructuras de la sociedad. Repasarás la historia para que comprendas el funcionamiento de la sociedad y puedas analizar las transformaciones que ha tenido el mundo gracias a los avances científicos y tecnológicos. ¿Para qué lo utilizaré en mi vida diaria? Para promover el respeto entre las diferentes formas de expresión cultural, comprenderás las relaciones en la familia, escuela, trabajo y amigos. Conocerás las ventajas y desventajas de la ciencia y la tecnología en el mundo y las utilizarás de forma responsable. Unidades del módulo. Unidad 1. El ser social y diversidad cultural. Aprenderás qué te caracteriza como ser social y reflexionarás sobre el papel que juegan las personas y las instituciones. Unidad 2. La sociedad, sus instituciones y estructuras. A partir de una mirada al pasado, comprenderás cómo es el funcionamiento y comportamiento humano y sus relaciones con las estructuras que han influido en las transformaciones de la sociedad. Unidad 3. Ciencia, tecnología, tecnociencia en la sociedad. ¿Hacia dónde vamos? Descubrirás los avances de la ciencia y la tecnología y conocerás cómo han impactado en la sociedad. Habilidades. Tener una postura crítica sobre tu forma de ver algunos aspectos de la sociedad. Participar de forma consciente y responsable en las actividades de tu entorno. Analizar desde una postura ética el impacto que han tenido la ciencia y la tecnología. Técnicas y estrategias de estudio. Para mejorar tus técnicas de estudio, define tus metas personales de aprendizaje considerando los objetivos de cada una de las unidades del módulo. Designa tiempos para estudiar y desarrollar las actividades necesarias que te ayuden a lograr los resultados de aprendizaje que esperas. Para organizar tu estudio, te compartimos las siguientes sugerencias. Estudia las unidades en orden para ir desarrollando poco a poco tus habilidades. Identifica conceptos clave y busca información extra que te ayude a complementar lo aprendido. Recurre a tu experiencia como punto de partida para comprender mejor los conocimientos que estás adquiriendo. Busca apoyo con tu asesor o asesora en el Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad al que asistes. Y evalúa tus logros de manera constante. Para ayudar a concentrarte, encuentra un lugar silencioso en tu casa para evitar distracciones, como el movimiento y ruido de tu familia.
mascotas, televisión, teléfonos, música, etc. Para ayudarte a recordar, mantén tus tareas en un lugar específico de tu mochila. Para ayudarte a seguir instrucciones, empieza a trabajar con una o dos instrucciones y verifica con tu asesor o asesora las que no comprendas. Repasa diariamente los temas vistos en clase para que no los olvides fácilmente. Y si durante el examen te quedas en blanco, No te pongas nervioso, deja ese tema y pasa a otro hasta encontrar ideas relacionadas que te lleven de regreso al tema. para complementar lo aprendido en el libro de texto y durante las asesorías, elabora esquemas, diagramas y mapas conceptuales que te ayuden a reforzar los conocimientos de este módulo. Además, puedes acudir a las asesorías en los centros de atención para estudiantes con discapacidad. Podrás aclarar los temas y las dudas que te surjan. También cuentas con recursos externos como sitios especializados de Internet, material multimedia, glosarios y muchos otros recursos en las bibliotecas. Recuerda que tienes a tu disposición este libro de texto y los siguientes recursos que puedes encontrar en este sitio: el glosario en lengua de señas mexicana, el audiolibro, el libro de texto en formato electrónico, el material para imprimir en braille y el cuadernillo adaptado para discapacidad intelectual. Muy bien, chicos. Sobre toda esta temática que se abordó, ¿qué cosas creen ustedes que no vimos dentro de la clase? ¿Alguien? ¿Alguno que me conteste? ¿Hay algo de esto que se mencionó en el video que ustedes digan, y eso no lo vimos, o no me acuerdo haberlo visto? Díganme sí o no, nomás se me quedan viendo. Lo de la electricidad, maestra. Lo de la electricidad, ¿se acuerdan si vimos algo sobre la electricidad? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Les voy a preguntar de uno por uno para ver si saben. No, maestra. No la vimos. Miguel, ¿usted cree que la vimos? La verdad no me acuerdo que la hayamos ¿Librada? visto, no me... Estás en mute, librada. Sorry. No me acuerdo. Acuérdense que vimos que la revolución industrial eran dos revoluciones industriales. La primera era las máquinas de vapor y la segunda era la aparición de la... ¿De la qué? De la electricidad. Muy bien. ¿Sí? Es que ya no estaba en la segunda clase, a lo mejor la vieron. Ya se balconeó Leonela que no vino a la segunda clase. Ya ven, por eso no les quería preguntar directamente. Es que ese día salimos de tiempo extra y la verdad nos morimos. Ah, sí, no, pues me imagino. Me muero yo, que no se mueran ustedes con dos turnos seguidos, no, caramba. Sí, miren, les digo, a mí me gusta ponerles este video al final de la clase, porque si se los pongo al principio, empiezan como, ching, todo eso voy a ver y no me lo voy a aprender, y empezamos a hacer como ideas acá arriba en la cabeza que nos bloquean. Ahorita se los pongo porque es como un refresh de todo lo que sí vimos, ¿sale? Entonces, ya no vamos a ver teoría, ya la teoría la vimos toda, entonces nos vamos a ir a contestar las preguntas. La clase del día de hoy sí va a ser todos juntos, no se preocupen, no se me van a ir por equipos. Ay, tengo el pelo bien feo. Y lo que vamos a hacer es contestar directamente nuestras preguntas. Acuérdense que el ejercicio es tratar de descubrir cuál es la respuesta correcta, no importa que nos equivoquemos, aquí nos vamos a equivocar. De todas maneras, yo ya les mandé un PDF donde viene la presentación esta que vamos a ver y al final de la clase, ya que se sube el video, les voy a mandar el video, ¿sale? Entonces, sin más choro, vamos a comenzar. Listo. Ahora sí, vámonos a la primera pregunta, dice. La Edad Media marca su inicio, déjenme quitar esta barra de aquí, ¿ok? Por la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Qué periodo, dónde creen ustedes que comprende este tiempo? ¿En cuál de estos cuatro incisos está el tiempo que se comprende la Edad Media? Acuérdense, la Edad Media es el medievo, cuando estaban los caballeros, las armaduras, las espadas. Más o menos entre qué y qué año creen ustedes que haya sido.
476 hasta el 1492. ¡Nele! Ahí está. Déjenme ver quién me escribió por aquí. Gracias, ajá. Es el inciso C. Alguien por ahí me puso que era el B. Vámonos a la siguiente. Dice, relaciona según corresponda el método de producción y las relaciones de producción. Ojo, el consumismo primitivo. Cuando era ese consumismo primitivo, acuérdense, las sociedades no sembraban, no cosechaban, no tenían ganado, no criaban nada. ¿Cuál de estas podría ser? Al principio, ¿cómo eran las aglomeraciones de las personas? Señor siervo. Es la comunitaria. Acuérdense que al principio, nadie estaba encima de nadie, todos eran iguales, pero se aglomeraban donde había animales para cazar o donde había frutos o semillas para recolectar. Recuerden que al principio eran cazadores y recolectores. Entonces, ese comunismo primitivo era lo que existe para todos y eso iba siendo comunidades, eran comunitarios. ¿Sale? El socialista es donde entran libres asociados. El antiguo es el amo y el esclavo. ¿Por qué? Porque era cuando ya alguien tenía un poder sobre otros. Y el capitalista, pues está también en el inciso E. Capitalista es el capitalista y el proletariado. Por tanto, la respuesta correcta es 1F, 2A, 3C, 4E. Selecciona la opción que corresponde al enunciado respecto a gen, tribu, horda o clan. Léanlos estos tres y ustedes díganme cuál es la respuesta correcta. La B es la A. La 1 es el clan, la 2 es la horda y la 3 es una tribu. La transformación de la producción primitiva en una producción moderna ocurrió cuando el hombre hizo que, acuérdense, la antigua es recolectamos y cazamos, pero irnos a lo moderno, ¿qué pasó? ¿Qué tuvo que hacer el hombre para que esto sucediera? Por allá me dijeron que la A. ¿Alguien da más? Es el inciso B. Se apropió de los medios de producción como la tierra y la forma de repartir los productos para pasar de ser colectores y cazadores, a ser agricultores, ¿sí? Y ganaderos o creadores de animales. Lo que ellos dijeron, lo primero que tenemos que hacer es agarrar este pedacito de tierra que este es mío. Y empezaron a sembrar, pero también empezaron a crear animales. Ojo con este, dice, los recientes acontecimientos denominados Primavera Árabe muestran que el envío e intercambio de mensajes a través de redes sociales han marcado una diferencia respecto a otras revoluciones y fenómenos sociales. ¿Qué corriente permite explicar este importante hecho de la telefonía y el Internet? ¿Se acuerdan cuando decíamos, no es lo mismo lo que yo escribo a lo que tú lees? Cada una de las personas que lee un texto lo suele leer desde su realidad y no desde la realidad de quien se lo envía. ¿Quién de estos dos o cuál de estas dos teorías explica este suceso? Nomás uno, no se me amontonen. Acuérdense que aquí se vale que se equivoquen, no pasa nada. La B. La estructuración de Giddens, ¿sí? Recordemos que Marx siempre habla de lo político y lo económico en referencia a las clases sociales, ¿sí? Y Giddens hablaba de la escuela de Frankfurt, que es lo de este rollo de la interrupción de la comunicación cuando no es de manera certera. ¿Cuál autor permite explicar esta opinión? Nuestra sociedad se puede comprender porque el mexicano se considera honesto y bueno, pero descalifica todo orden institucional y del Estado. Por ello, no cree en los partidos, desconfía de los políticos y de los gobernantes.
¿Cuál pondrían ustedes? Emily Durkheim. Emil Durkheim, perfecto, ¿sí? Recordemos, Augusto Comte es considerado el padre de la... ¿De la qué? Es pregunta de examen, ¿eh? Augusto Comte es considerado el padre de la sociología. ¿Ok? ¿En qué elemento o aspecto se basaba la cohesión de la sociedad primitiva? ¿Qué sucedía? ¿Qué buscaban para que se hicieran grupos de personas en ciertos lugares? La D. La B, D. la D de dedo. La particularidad de los individuos eran los alimentos. Acuérdense, si había un lugar en el que había comida para recolectar, muy bien, Leonela, si había un lugar en el que había comida para recolectar, animales para cazar, ahí se iba agregando la gente. Y eso era en lo que se basaba la cohesión de la sociedad. Se terminaban los frutos, se terminaban los animales, se dispersaban y se iban a buscar otros lugares. Y no siempre viajaban juntos. ¿Cuál es la forma de organización primitiva que se caracteriza porque ya tenían un propio territorio? ¿Cuál será de estas tres? La tribu. ¿La tribu? La tribu, ¿sí? La tribu ya buscaba un lugar en donde asentarse, muy bien, Leti. Donde asentarse para poder formar un grupo, y ese grupo pues era esta tribu. Todas las manifestaciones sociales son multifactoriales y complejas, pero tomando en cuenta el factor fundamental, ¿qué acción social es la causante principal, ojo, de las adicciones, de la migración y la pérdida de valores entre los jóvenes? La presencia de las tribus urbanas, el aumento de matrimonios en adolescentes, la delincuencia y falta de trabajos o el incremento de la disolución, disoluciones que se deshacen las familias. La C, maestra. La C. Chacachachán. Mm. Leti, correcto, es la D. ¿Qué es lo que pasa? Las otras tres son consecuencia de la disolución de las familias. Empiezan a formar tribus urbanas, sobre todo los jóvenes y los adolescentes, cuando no se sienten pertenecientes a un núcleo familiar. Si el núcleo familiar se descompone, entonces ellos empiezan a buscar un lugar donde tener sentido de pertenencia. Eso genera esas tribus urbanas o pandillas, como nosotros las conocemos, y entonces empieza a haber, en el buen sentido de la palabra, empieza a haber grupos que se encargan como de aconcharse, de refugiarse entre ellos mismos. También cuando hay una disfunción familiar, los adolescentes no necesariamente son matrimonios, también son uniones. A veces el novio se va con la novia desde chavitos porque quieren huir de la casa, porque no les gusta lo que hay en su casa. O a veces no necesariamente se tienen que salir de la casa, pero sí viven como si fueran un matrimonio, teniendo intimidad no solo sexual, sino el pásame tu cuenta, pásame tu cuenta de Facebook, yo manejo tus redes sociales, otro tipo de toxicidad que se da entre ellos. Y la delincuencia pues también es fruto del problema de la disolución de los familias. Completa la inferencia siguiente. Si decimos que un proceso histórico significa desarrollo o desenvolvimiento de algo y suele tomarse en historia como una serie de acontecimientos, uno es causa de la otra, de la otra, de la otra, de la otra, ¿sí? Como una serie de acontecimientos que suceden uno detrás del otro en un espacio temporal indefinido, entonces podemos afirmar que la que, que es la que entre el pasado y el presente. La C, maestra. Si fuera diferencia, no tendría nada que ver este suceso con el que sigue. Sean dos cosas aisladas. La E. ¿Para qué? La D, muy bien, Leonela, ¿sí? Es la interacción. La interacción entre un suceso y el otro, fíjense. Por ejemplo, si nos vamos un poquito a la historia de nuestro país, los gobiernos que teníamos antes, PRI o PAN, no le dieron al pueblo lo que necesitaban. Eso como consecuencia trajo un castigo
al PRI y al PAN. La gente ya no votó por esos partidos, votó por Morena. Y resulta ser que ahora tenemos el gobierno de Morena y tenemos el país más fregado, yo creo que en los últimos 50 años. Cada vez estamos yendo como hacia las consecuencias de estos sucesos y esto tiene que ver con la historia. ¿Cuál de las siguientes descripciones corresponde mejor con el conocimiento científico? Revísenlas y ustedes me dicen cuál es. Es la forma de conocer la realidad, los fenómenos que ocurren en la naturaleza y la sociedad. El método científico es aquello que nosotros conocemos como planes de estudio, pues. Los planes de estudios están basados en el método científico y eso nos ha ayudado que a través de nuestros sentidos conozcamos tanto la naturaleza como la sociedad que nos rodea. Relaciona según corresponda las siguientes teorías. Ahí les va. La respuesta es 1A, 2C, 3B. La teoría crítica dice, utiliza varias fuentes para analizar el desarrollo de la sociedad, culminando con la teoría de la acción comunicativa. El funcionalismo, lo que debe de ser. Explica las normas, los roles e interacciones de las instituciones que rigen a los sistemas sociales. Y el marxismo, recordemos que Marx siempre va a hablar de clases sociales. Desarrolla una teoría explicativa desde 3 puntos de vista, filosófico, económico y político, con enfoque en la contradicción entre las clases como principal causa de transformación social. Recuerden que Marx nos hablaba de la clase opresora y la clase oprimida, y decía que en la clase oprimida la única manera de encontrar esa transformación social era que quisieran salir de ahí y brincar a la otra sociedad, a la otra clase social. ¿Cómo se aplica el concepto de heteronomía? Recordemos que heteronomía es de los otros, ¿sí? No es de mío. En relación a la conducta y al diario proceder, ahí les va. Se aplica en lo que hace de manera irreflexiva los deseos inconscientes y las modas. ¿Por qué las modas? Porque no estoy siguiendo lo que yo quiero y lo que a mí me convence, lo que a mí me gusta, sino más bien busco aquellas modas que yo quiero seguir, pero no es algo que yo haya impuesto, sino algo que imponen los demás. Yo me acuerdo cuando estábamos en la prepa, pues todo el mundo en esa edad quiere usar la falda abajito de la nalga, ¿no? Entonces, yo me acuerdo mucho, en aquel entonces yo era como muy panquilla, y mi hermana y yo le dijimos a mi mamá que nosotras queríamos que nos hiciera las faldas hasta los tobillos. Mi mamá así de, ¿por qué? Pues porque quiero la falda larga. Bueno, para nosotros era una delicia en el invierno no tener que andar con las piernas al aire porque nos congelábamos. Entonces usábamos mayones o usábamos calcetines largos hasta la rodilla y con la falda arriba, pues bien a gusto, no solíamos usar short abajo. Entonces empezamos a llevar las faldas así a la prepa y era como, porque trae la falda hasta el suelo y nosotros, pues porque así nos gusta, ¿no? Ella en su prepa y yo en la mía. Y eso se empezó a hacer una moda. Pero después las tuvieron que prohibir porque pues ya era demasiado moda y se veían feas, pues. Entonces las prohibieron las faldas tan largas. Dice la siguiente, relaciona los casos de la columna de la derecha con su disciplina social. Ojo, vamos a ver cuál de estas disciplinas o ciencias sociales atiende ciertos casos. La historia, ¿cuál de estos casos podría ponerse dentro de la historia? La revolución industrial. Así es, ¿por qué? Porque es un hecho histórico. La psicología, ¿qué atendería? El suicidio. El suicidio. ¿El derecho? ¿Qué atendería el derecho? Tipo penal de estrupo. De estrupo. La economía, ¿cuál sería su tema? Los créditos. Los créditos, muy bien. Y por último, la sociología. Lengua. No. Día de los fieles difuntos. Correcto. ¿Por qué? Porque son prácticas sociales. Acuérdense que todo cuanto hacemos los seres humanos en la sociedad, ¿sí?
Esas se llaman prácticas sociales y ese es tema de la sociología. Muy bien. La respuesta correcta entonces es 1D, 2A, 3B, 4F, 5G. Dale. Vámonos a la 15. Lee la reseña acerca de la campaña que llevó a cabo Federico I. Barbarroja hacia el final de su reinado. Y la pregunta ¿es verdad que los enunciados 2, 3, 4 y 6 cumplen con la característica de revisar el hecho desde un punto de vista histórico-materialista? Revísenlos primero, me dicen si sí o si no. ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Yo digo que sí. Muy bien, la respuesta es un sí. Entonces descartamos la A y la B. ¿Por qué? Ahí les va. Sí, porque analiza las relaciones existentes entre los individuos y las características económicas predominantes durante el hecho. Organiza cronológicamente, desde la más antigua hasta la actual, los tipos de sociedad humana que se enumera a continuación. En el caso de ustedes vienen diferentes, dice primitiva, esclavismo, feudalismo y moderna, ¿correcto? Son esas 4 las que vienen. Y así como se ordena la respuesta. La que así puso, ¿verdad? como se las acomodé, así van, ¿ok? Sí. Pónganme por favor las 2 respuestas, porque en el examen no sé si les van a dar estas 4 opciones o estas 3. Y solo les dan estas 3, es de esta manera: esclavismo, feudalismo y capitalismo. Si les dan estas 4, es de esta manera. Porfa, Biuts. Está un poco más fácil así como viene aquí en la guía. Ok, muy bien, así acomódenlas. Vámonos a la 17. ¿Es verdad que la industrialización centró su crecimiento solo en la siderurgia? No. La minería y la industria de la transformación fueron las bases en las que se centró el crecimiento industrial. La siderúrgica, acuérdense que es la empresa en la que se funden los metales y se generan nuevas cosas. Esa es la siderurgia. Lee el siguiente texto y responde a lo que a continuación se solicita. Léanlo, por favor. ¿Listos? Nos pregunta, esta descripción sobre el Homo floresiensis, ¿se trata de un conocimiento científico, sí o no, y por qué? ¿Qué opinan primero, sí o no? Sí, Pues maestra. yo digo que sí. Sí. ¿Por qué? Dice, porque un grupo de investigadores los localizó. Que les hayan dado la relación con la película es otra historia. Dice, sí, porque el conocimiento se filtró a través de los sentidos del sujeto que lo obtuvo. La persona fue a ver, fue a descubrir, fue a investigar. Y eso es científico. Dice, analiza el siguiente caso. Ojo y mucha atención. Lupe acaba de ingresar a una pandilla llamada Los Panchitos, en una zona cercana de Tacubaya, en la Ciudad de México, después de haber aprobado un ritual tomado del Códice Azteca.
Generalmente no tienen buenas relaciones con sus familias. Recordemos que las tribus urbanas suelen nacer después de una mala relación con la familia. ¿Okay? Se visten con trajes regionales de zonas indígenas del sur, se maquillan como lo hacen los grupos autóctonos de Sonora y hablan un dialecto tomado del mazahua que solamente ellos entienden para poderse comunicar sin que los demás comprendan lo que ellos dicen. Salen a caminar en grupo a partir de la 1 a las 6 de la mañana. No se meten con nadie, no toman alcohol ni se drogan, solo se sientan en los parques a discutir o cantar algunas canciones acompañadas por una armónica. Ninguno trabaja y los que estudian obtienen calificaciones mínimas aprobatorias solo para no ser expulsados de la escuela. ¿Qué tipo de organización social se describe en este caso? Yo digo que es la subcultural. ¿Cuál de las dos, la A o la B? La, La B. La B, Es la maestra. B. Es una la B. subcultura, ¿por qué? Porque toman rasgos de otras culturas, ¿sí? De las personas del sur, su vestimenta, el maquillaje de la gente de Sonora, el lenguaje del mazahua, y hacen rituales. ¿De dónde me decía que eran los rituales? Dice que hacen rituales del códice azteca. Entonces, tomar rasgos de otras culturas los convierte en su cultura. Y es una tribu urbana porque están en la sociedad. Van a la escuela, algunos, y salen a caminar, entre ellos socializan, no son un grupo antisocial. Selecciona la opción que contenga los principales agentes de socialización en el hombre. Ya habíamos contestado 2 veces una pregunta parecida a esta. ¿Cuáles son los agentes que hacen que el ser humano socialice? La C, maestra. La C. ¿Por qué? Porque el ser humano es social desde niño y el niño no tiene trabajo ni tampoco tiene nada que ver con la política, pero sí tiene familia y escuela. Nuria, una joven estudiante de bachillerato de la ciudad de Toluca, la capital del Estado de México, lee en el periodo la historia de Lucila. Pongamos mucha atención. Lucila vive en una comunidad rural en la Sierra de Oaxaca, donde los padres suelen concretar las bodas con amigos y compadres. Por ello, Lucila quedó comprometida desde que tenía 10 años con Abel, el hijo de los compadres, 2 años más grande que ella. No estaba previsto que Lucila estudiara, por lo que solo trabajó en las labores del hogar preparándose para casarse mientras los compadres reunían el dinero para la dote. La dote es como que lo que le pagan a los papás de la novia. A pagar a los papás de Lucila. Lucila se casó a los 18 años y la joven pareja se quedó viviendo en casa de Abel, compartiendo el único cuarto con el resto de la familia. Lucila y Abel ayudan en las labores del campo. Antes de un año nació Nicolás, el primer hijo de ellos. Independientemente de lo que opina Nuria, ¿qué tipo de componentes distinguen la historia de Lucila? El contexto sociocultural que se desarrolla en las familias de Oaxaca. No podemos decir que son las costumbres y las tradiciones de la cultura. ¿Por qué? Porque resulta que la cultura serían todos los oaxaqueños y no todos viven esto, pero el contexto social en la parte en la que ella vive, sí lo viven así. Analiza el siguiente caso. Paola considera que el principio que debe regir su conducta es el de obtener reconocimiento social. Ese es su objetivo en la vida, por encima de cualquier cosa o circunstancia que se le presente, por lo cual la conducta de Paola no será constante, pues tendrá que someterse a las exigencias determinadas por el constante cambio que existe en la sociedad. Ella sabe que si desea conseguir el aplauso de alguna institución política, o sea, ser reconocida políticamente, deberá cambiar de partido si así lo requiere o deberá cambiar sus amistades o sus propias ideas o convicciones. Por ejemplo, lo que les mencionaba hace rato. Los políticos que tenemos ahorita en el país, toda la gente que está en Morena ya desfiló por el PRI, por el PAN y por el PRD. Resulta que ninguno de esos 3 fueron aceptados o fueron aplaudidos. ¿Qué fue lo que hicieron? Hicieron un despapalle allá y no fueron buenos. Entonces deciden salirse y formar un nuevo partido llamado Morena, donde acá eso que ellos hacen y eso que ellos viven sí es reconocido. No iban con las ideales del partido, no les importaron sus convicciones, era el reconocimiento político. Y lo lograron pues a través de este nuevo partido.
De acuerdo al párrafo anterior, contesta cuál es el tipo de obligación moral al que Paola debe someterse. ¿Cómo debe de vivir? La A, no es lo que ella quiere, sino lo que le están marcando para que pueda ser reconocida en una organización política. Lee el párrafo siguiente y completa lo que se te pide. La globalización de la cultura no llega a ser total. Las particularidades resisten el proceso de homogeneización y dan como resultado sociedades diversas. En México, donde conviven numerosas etnias, mestizos de cultura campesina urbana y descendientes europeos, todos en el marco jurídico del Estado Nacional Mexicano. Sabemos que tenemos buen ejemplo de qué, ya que se trata de diferentes grupos portadores de identidades culturales particulares. Esto lo dijo Brunet G. en el libro Ética para Todos. La D, maestra. Interculturalidad. Sí. La B. Multiculturalidad, porque todos conviven en un solo lugar con respeto, cada quien en su cultura. Y aquí vemos la diferencia entre aculturación y multiculturalidad. La 1 es la A, la 2 es la B. Dice, los pueblos nativos de México ante la llegada de los españoles y después la conquista fueron obligados a adoptar nuevas creencias, nuevas tradiciones y costumbres traídas por los españoles. Eso se llama aculturación. Cuando llega un grupo que es dominante sobre el otro grupo y los aplasta o destruye aquello que ellos tenían como cultura, ¿sale? ¿Qué pasó con los españoles? Los españoles llegan a corona española y lo que hacen es, los mexicas tenían sus templos a sus dioses, sus creencias y sus costumbres, pero llegan los españoles, tumban los templos de los mexicas, de los nativos, y sobre esos mismos templos construyen templos católicos. Por eso el Papa Juan Pablo II, si mal no recuerdo, fue el que tuvo que pedir una disculpa en la historia por este hecho. No era la manera de evangelizar a los nuevos colonos, que había sido pues el país de nosotros, y hubo mucha masacre, mataron a mucha gente, y eso pues lo hacían en el nombre de Dios, aunque realmente pues era más bien como un poderío, ¿no? Y de esto de lo que es la multiculturalidad, dice, por ejemplo, en ciudades como Nueva York, conviven personas de diversas creencias, costumbres, tradiciones, razas, que viven en completa armonía. La siguiente dice, ¿qué diferencia existe en las personas entre los comportamientos autónomos y heterónomos? Ahí les va. El comportamiento autónomo es la capacidad de autorregularse y de actuar de acuerdo a los dictados de la voluntad. Por ejemplo, nosotros conocemos una institución grande aquí en Baja California que se llama Universidad Autónoma de Baja California. Esta palabra de autónoma significa que ellos tienen su propio gobierno, ellos tienen sus propios lineamientos, sus propias reglas, aunque pertenecen a la Secretaría de Educación Pública, pero ellos se rigen de manera interna conforme a sus convicciones, ¿ok? No dependen de ninguna otra universidad, no dependen de ninguna otra cosa. Y el comportamiento heterónomo es actuar y comportarse de acuerdo a la voluntad de los demás, que es lo que decíamos del caso de Paola, que era quien quería ser reconocida en una institución política, tenía que hacer lo que los otros decían. Califica los siguientes enunciados con relación a la autonomía como verdaderos o falsos. La primera es falsa, la segunda es verdadera y las últimas dos son falsas. La respuesta correcta es el inciso A. Carlos inicia sus estudios de bachillerato en el sistema abierto en Ojuelos, Jalisco. Como resultado de la lectura de los libros de texto, se percata que de la necesidad de interactuar con las personas en su barrio, él no lo hacía. Se ha propuesto participar en la organización de un torneo deportivo y apoyar a las actividades que organiza la iglesia, y hasta decidió ir a la próxima ceremonia del grito de independencia. Piensa organizar un grupo de estudio con algunos compañeros que asisten a la biblioteca municipal. ¿Qué puede afirmarse con relación al conjunto de decisiones de Carlos? ¿Cuál de estas cuatro creen ustedes que sea la correcta? La A. No es un ser social, porque si fuera social, dice aquí, se percata de la necesidad. Exacto. La B.
Se encuentra apenas en un proceso de socialización porque apenas va a hacer todo eso. ¿La C, maestra? La C dice, está tomando parte de instituciones sociales. Para poder formar parte de una institución social, primero tiene que ser un ser social y todavía no lo es. Y no pertenece a ninguna institución. O sea, por ejemplo, el torneo deportivo que él quiere organizar, pues no pertenece a ninguna institución. Ser, por ejemplo, dice, apoyar a las actividades organizadas por la iglesia, pero no es miembro total de la comunidad. Clasifica los siguientes enunciados como práctica social o como contexto social. Ahí les va. La primera, que es celebrar las posadas del 15 al 24 de diciembre, eso es una práctica social. La segunda, fiestas del Santuario del Niño el 2 de febrero en Xochimilco, eso es un contexto social. La tercera, conmemoración de la Pascua entre la comunidad judía de Guadalajara, eso es un contexto social. La cuarta dice pedir para la calavera y disfrazarse de calaca, vampiro, bruja el 31 de octubre y el 1 de noviembre, eso es una práctica social. Y por último, las fiestas de independencia en México, 15 y 16 de septiembre, en la ceremonia del grito, la verbena popular y el desfile militar, eso es un contexto social o cultural. Aquí vamos a dar comienzo a nuestra guía extra, ¿les parece? Nada más denme un minutito, permítanme. Muy bien, vamos a continuarle en la guía extra. Ay, me pegué en la cabeza. Muy bien, la que sigue dice, completa el siguiente enunciado. Los cerebros y sistemas nerviosos humanos, ¿ok? Están organizados para promover la interacción con los demás. Asimismo, poseen la capacidad de aprender y adaptarse a los requisitos de un sistema de enseñanza particular. Esto se debe a que los seres humanos poseen una disposición ¿de qué tipo? Para aprender la conducta humana. Si hablamos del cerebro y los sistemas nerviosos humanos. Biológica. Correcto. Con la biológica, así es. Estoy viendo aquí unos papeles. La siguiente dice, lee el siguiente texto, identifica qué tipo de manifestación cultural se refiere. En algunos países en los que se profesa la religión católica, cada año se celebra el Día de los Reyes Magos, el cual consiste en obsequiar juguetes a los niños el día 6 de enero como un recordatorio de cuando los sabios de Oriente llevaron regalos al niño Jesús. En México, los niños dejan una carta en el zapato y al día siguiente aparece debajo del árbol de Navidad algunos regalos que pidieron. ¿Qué será? ¿Una tradición, una festividad, una conmemoración o una leyenda? La A. La A. La A es una tradición. ¿A qué concepto se refiere la siguiente definición? Conjunto de individuos que interactúan entre sí de diversas maneras en un contexto determinado donde se comparten creencias, normas, valores, lenguajes y cultura. Una asociación, una sociedad, una comunidad o una población. La B. La B. Ahí está. Es el inciso B. Es el derecho que tenemos los seres humanos de poder expresar nuestras preferencias, así como nuestras formas y estilos de vida. Contando con el reconocimiento y respeto de los demás y de los grupos sociales. Cada quien lo suyito, pues. Cada quien lo suyito. Muy bien, Leonela, es la A.
La diferencia. Cada quien tiene su ser diferente y aunque compartimos algunas ideas, ideologías, creencias, pensamientos, estilos de vida, cada quien es diferente. Identifica el concepto que complete correctamente el siguiente texto. El individuo es también un ser que se constituye a partir de rasgos biológicos y culturales, ya que desde el momento de su nacimiento se encuentra inmerso dentro de un contexto que lo impregna de valores, creencias, tradiciones que le permiten vincularse con otros seres humanos. Para vincularse con otros seres humanos, ¿qué será? La C. La D. La D. D Es de un dedo. ser social. La D social. La D es social. Este tipo de sociedad se desarrolla durante la época antigua, acuérdense de los primeros. En ellos existía la propiedad estatal y la propiedad privada, y quienes no eran ciudadanos no podían ser propietarios de igual modo. Esta propiedad no estaba totalmente garantizada, ya que podía perderse si el Estado así lo disponía. A su vez, el Estado se hacía más poderoso entre más territorio dominaba, lo que permitió que pasara de ser de una ciudad o estado para convertirse en un imperio. ¿Qué tipo de sociedad se describe en este texto anterior? Moderna. La B. Esclavista. Esclavista, muy bien. La esclavista, sí, porque decía, bueno, te voy a dar chance, bueno, siempre no. Era el poder que tenía el gobierno. ¿Qué es una institución social? Social. Es un organismo que satisface necesidades que son imprescindibles para la vida de la sociedad. Aquí acuérdense, por ejemplo, Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué es lo que promueve la salud entre las personas? ¿Por qué? Porque la salud es una necesidad que es imprescindible para la vida. El Infonavit, no me acuerdo ahorita cómo se llama todo el nombre, no sé qué, vivienda del trabajador. Es un organismo que satisface una necesidad de vivienda que es imprescindible, una vivienda digna, que es imprescindible para la vida en sociedad. Y así hay muchas instituciones. En el transporte público, un joven ocupa un lugar reservado. Algunos minutos después, un anciano aborda y a pesar de percatarse de la situación, el muchacho se queda sentado. Con este hecho, el joven infringió ¿cuál de estas 4 cosas? La B. ¿La jerarquía de valores? De Sí, la dedo. B. Una norma La D. moral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a pesar de que no está escrita, no hay una ley que diga, si tú vas en el transporte público y se sube una persona, o sea, no dice eso, pero como personas morales, atendiendo a nuestra moralidad, esto es lo que el joven debería de hacer, dejar el asiento para la otra persona. Las conversaciones entre padres e hijos son menos frecuentes debido a que los integrantes de la familia tienen una vida tan independiente y ocupada en el celular que no toman en cuenta los logros y dificultades de las familias. Se ha comprobado que a causa de esta falta de diálogo, los hijos tienen mayores conductas de riesgo, drogas, etcétera, como el consumo de drogas, el bajo aprovechamiento escolar y en algunos casos las condiciones delictivas. Esta modificación en las relaciones de la estructura familiar pueden explicarse a través de qué teoría, de la funcionalista. ¿Por qué? Recordemos que la funcionalista es lo que debiera ser. ¿Sí? Entonces le están dando la torre a esta estructura. Eso es que ya no hay comunicación entre las familias, ya no hay una jerarquía. A mí me ha tocado muchas veces que de repente llegan padres de familia y me dicen, maestra, le digo que se ponga a estudiar y no quiere. Y yo así de, ¿y quién es el papá? ¿No? Pero les dan más poder a sus hijos del que debieran. Lee el siguiente párrafo y responde la pregunta. Ana había vivido aislada en el ático, sin contacto humano alguno, cero, nunca, nada. Cuando la descubrieron estaba tan apática que creyeron que era sorda, no podía hablar ni caminar, no sabía vestirse ni alimentarse, ni siquiera masticar. No sonreía ni lloraba. Los que la observaban vieron que había en ella algo inhumano y lo había. La actitud de Ana se debe a que a su aislamiento le impidió el proceso de ¿qué? Adaptación. Del desarrollo, maestra. La Socialización. ¿Por qué, chicos? Porque recordemos que la socialización, un bebé aprende a hablar
porque escucha a los adultos hablar, está socializando. Un bebé aprende a caminar porque ve a los otros caminando. Aprende a aplaudir, aprende a hacer muchas cosas debido a la interacción con otras personas. ¿Sale? Sí se desarrolla, claro, esta persona también se desarrolló. Se fue adaptando a lo que ella tenía. Nada. ¿Ok? De las siguientes opciones, selecciona la que contenga la descripción de Estado. El Estado es el gobierno que ejerce soberanía y autoridad a través del uso de la fuerza. No es que te obliguen, sino que existen leyes y eso es lo que te forza a vivir de cierta manera. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros decimos, esto le pertenece al Estado o es un tema que le pertenece al Estado, no estamos hablando solo de Baja California, estamos hablando del grupo que es el gobierno. La diversidad cultural hace referencia a la variedad de creencias, estilos y formas de vivir que comparten los miembros de una cultura en particular. ¿Cuál de los siguientes elementos engloba y posibilita la conformación de diversidad cultural? Las prácticas. La siguiente dice, un joven platica con sus amigos sobre su historia de vida. Él considera que las decisiones que ha tomado están influidas por el lugar donde le tocó nacer, donde le tocó la educación que le dieron sus padres y el tiempo histórico que le tocó vivir. ¿Qué teoría social explica este ejemplo? No, pues es que yo nací en una colonia pobre y pues siempre me voy a quedar pobre. No, pues es que yo nací en cuna de oro, ¿no? Y yo entonces voy a tener toda la opulencia y siempre voy a ser rico. ¿Marxista? Correcto, la marxista. Y es real. Tuve alumnos en el CETIS con Y, y ellos decían, pues es que yo no necesito estudiar porque mi papá tiene una empresa muy así, así, es así, mijo, pero la empresa se tiene que mantener con tu jale, o sea, con tu trabajo no se va a mantener nomás porque eres el de la pompa y pompa, pues. Un joven futbolista próximamente jugará el partido final del campeonato. Su equipo es el favorito por el que debe entrenar y evitar las fiestas, pero sus amigos lo invitan a la fiesta del fin de cursos, lo cual asistirán todos sus compañeros. ¿Qué lección haría el joven de ser una persona ética? ¿Qué creen ustedes que haría el joven? La A. La A. La A decide prepararse para el gran partido del campeonato con su equipo. Eso es ser ético, porque es un compromiso asumido. ¿Qué actores sociales intervienen en la revolución tecnocientífica creando relaciones que incentivan el desarrollo de los conocimientos científicos? Las universidades y la industria. Las universidades, ¿por qué? Porque son quienes promueven, el desarrollo de los científicos y las investigaciones. Y la mayoría de las industrias son los que los financian. Completa la siguiente oración. Hoy en día, el qué es considerado como pieza clave para impulsar la economía del mundo y su valor se mide a partir de la efectividad comercial relacionada con los procesos de innovación y competitividad que exige el mercado internacional. ¿La D? El Internet, o sea que si una empresa está por allá en la sierra y no tiene Internet, no se promueve El desarrollo. el desarrollo. Probablemente un desarrollo, o sea, las redes sociales, ¿no? Porque a través de las redes sociales se promueve. Dentro de la cultura existen subculturas, las cuales comparten en términos generales algunos o la mayoría de los elementos pertenecientes a la cultura principal a la que se encuentran inmersos, pero se caracterizan por la particularidad de sus creencias y valores, además de compartir formas de vivir, hablar y comportarse. Basado en este texto, las siguientes opciones son ejemplos de subcultura, excepto ¿cuál? ¿Cuál no es una subcultura? Político. El partido político. Así es, los intereses son otros. La 18, que feo lo dije, 18. ¿A qué autor se le atribuye la siguiente idea? La principal causa de las transformaciones sociales
son la lucha de clases sociales que se producen dentro de un ambiente económico particular. Así, los conflictos económicos entre las clases sociales son el origen y la fuente de la transformación social, así como el acontecer de la historia. La C, maestra. La C, Carlos Marx. A un individuo o institución social que a través de sus acciones es capaz de llevar a cabo una transformación social en el entorno que le rodea se le llama ¿cuál? La E, el agente de cambio. ¿A qué tipo de transformaciones de la era del conocimiento pertenecen los siguientes sucesos? Individualismo, exclusión, mercado de capital humano, apoderamiento del conocimiento, monopolios y globalización a las científicas, económicas y políticas. Económicas, dice ahí. Dice 21 porque de la 19, fíjense su guía, se brinca la 21. ¿Ok? Luego la 22 dice, la siguiente definición corresponde al concepto de espacio geográfico o simbólico donde se comparten valores, creencias y representaciones del mundo, así como la puesta en marcha de prácticas concretas y realizaciones materiales o manifestaciones humanas, producto de interpretaciones que comparten y transmiten entre los miembros de una comunidad. Se llama cultura. Acuérdense que también, porque por ejemplo aquí dice realizaciones materiales o manifestaciones humanas. Una escultura es parte de la cultura. Recordemos por allá con los mayas, los olmecas, los toltecas, ellos tenían diferentes expresiones físicas culturales. Hay cabezas olmecas que están por toda Mesoamérica. Hay pirámides que se crearon y eran manifestaciones del amor del pueblo a sus dioses. Lee el siguiente texto e identifica qué concepto hace referencia. Algunas personas que se dedican al trabajo en el campo tienen la necesidad de migrar a ciudades en busca de mejores oportunidades, mismas que no tienen en su lugar de origen, pues carecen de políticas gubernamentales que les ayuden a mejorar su calidad de vida. Esto tiene como consecuencia distanciarse de su familia, de la comunidad e incluso de sus tradiciones y costumbres. Esto es una estructura social. Así está estructurado en el pueblo y así es como se acostumbra. Incluso, por ejemplo, mucha gente en Sonora, Hermosillo, incluso grandes ciudades, Hermosillo, Ciudad Obregón, bueno, San Luis, que no es tan grande, ese tipo de ciudades carecen de universidades y hay mucha gente aquí en Mexicali de Sonora estudiando en la universidad. Mucha gente. Sinaloa igual. Bueno, en Sinaloa también tienen un contexto ahí interesante de narcotráfico y todas esas cosas. Entonces, hay mucha gente que emigra de sus estados a los estados más al norte para poder progresar, para poder estudiar, y eso es una estructura social. Elige los tipos de industrias que corresponden a la primera revolución industrial. ¿Ok? La siderúrgica, que es aquella, recordemos, donde se funde el metal para crear otras cosas, y la textil, que es la fabricación de telas. Bueno, no solo de telas, todo lo que tiene que ver con lo textil. Estudia las diferentes interacciones entre individuos y su contexto. ¿Cuál será? Sociología. Sociología, muy bien. Con el surgimiento de las sociedades industrializadas, hubo desarrollo de conocimiento, el cual trajo consigo la invención de nuevas máquinas que hicieron más eficiente el trabajo, propiciando, a su vez, la consolidación del capitalismo moderno. ¿Qué problemas sociales se enfrentan en la época contemporánea a causa de esto? ¿Cuál es el problema más grande que tenemos en Mexicali? La contaminación. Exacto, la globalización y la contaminación. La 27 dice, aquí se los puse en chiquito porque no me cabía en toda la hoja, ¿eh? Relaciona correctamente las siguientes columnas, los enunciados con los conceptos correspondientes, y ahí les va.
La respuesta corriente es 1. La respuesta correcta, dije corriente. La 1 es la F. El explotador y el explotado. Es la relación en donde el capitalismo, el dueño de medios de producción, y el obrero ofrece su fuerza de trabajo a cambio de una remuneración. La 2 es la B. La teoría crítica, teoría que se desprende de la Escuela de Frankfurt, en donde se exige una teoría social y trascendental y condena las teorías explicativas. La 3 es la A, teoría comprensiva. Reconoce que la acción individual se convierte en social en la medida que la actuación de las personas influye, a su vez, es afectada por la acción de otros individuos. Y por último, la 4 es la C. Estructura del funcionalismo. Menciona que el Estado es una organización de ayuda y administración que beneficia a toda la sociedad. Analiza el siguiente texto y responde lo que se te pide. A mediados del siglo XVII, el mundo inicia un cambio en sus procesos de producción, lo cual trae como consecuencia un éxodo del campo a las ciudades. El éxodo es la movilización, en donde su población empieza a crecer de manera más acelerada debido a la aparición de empresas que comienzan a demandar gran cantidad de mano de obra, materias primas, y al mismo tiempo el paisaje empieza a cambiar completamente, degradándose, la contaminación, y con ello el deterioro ambiental. A partir del párrafo anterior, contesta la siguiente pregunta: ¿a qué época de la historia de la humanidad se hace referencia? Empieza a cambiar, se promueve el éxodo del capitalismo y entonces empieza a crecer de manera acelerada debido a la aparición de empresas que comienzan a demandar mano de obra. La primera revolución industrial, la de dedo. La 29 dice, ojo aquí, ¿qué nombre recibe el estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias biológicas y la atención a la salud en la medida en que esta conducta se examine a la luz de los valores y principios morales? Sí es eso, Leonela, pero se llama, conjunta se llama bioética. Ética biológica es la bioética. O sea, la ciencia se llama bioética. Pero efectivamente es la ética de la biología. La número 30 dice, lee los dos fragmentos siguientes y responde la pregunta que aparece más adelante. Esta pregunta ya la resolvimos, creo que en la guía 1, donde viene este texto y este texto, donde nos habla de Louis Pasteur. ¿Sí? Ahí se me fue ese cuadrito rosa, perdón. A Louis Pasteur se le cataloga únicamente como tecnocientífico. Y la siguiente dice, de los problemas que se han derivado de la aplicación de la ciencia y la tecnología, han surgido a su vez nuevas especialidades de la ética. Relaciona cada una con las características que la definen. Ahí les va. La 1 es la de la bioética. Critica a los procesos de modernización por lo agresivos que resultan hacia el medio ambiente. La ética ambiental. Sus temas giran en torno a la eutanasia, aborto, clonación, SIDA y adicciones. La ética profesional. La 3 es la A, dice, se ocupa de problemas legales, sociales, como derechos individuales y límites de gobierno. Y aquí terminamos. Voy a detener el video para que no se haga más pesada la clase.